Ok, ahora en esta siguiente sección, pues vamos a hablar al respecto de algunos venenos que podrían encontrar en los alimentos. ¿Sí? Aquí tenemos como ejemplo al veneno del pez globo, que pues es una mezcla compleja de sustancias químico-biológicas. Y aquí algo interesante del veneno del pez globo, pues es que contiene digamos, la toxina principal, que es la tetradotoxina. Y el pez globo muchas veces se consume como alimento en Japón con el nombre de fugu. Y de hecho, para poder preparar de manera correcta el fugu, pues se requiere que los chefs tengan una preparación bastante pues especializada para hacer los cortes de manera correcta en el pez globo, ¿sí? Dependiendo de los órganos del pez globo. En algunos está concentrada en mayor cantidad la tetradotoxina en comparación con otros. Entonces aquí la especialidad o el expertise del chef consiste en saber cómo hacer esos cortes de tal modo que al momento de hacerlos pues no se disperse ese veneno hacia otros órganos. ¿Ok? Entonces requiere de una especialidad pues bastante bien desarrollada por parte del entrenamiento del chef. Y bueno, aquí algunas especies, aquí les pongo como dato curioso algunas especies que se consideran como seguras para consumir este tipo de alimentos, ¿no? Que se conoce como fugu. Y tenemos más bien a los géneros, son géneros Logocephalus, esferoides, y también, por ejemplo, al pez erizo, similar al Haricembon del género Diodon. Entonces, eh, pues sí, si ustedes deciden consumirlo, si ustedes deciden algún día probarlo, nada más asegúrense de que la persona que lo prepara, pues sí sea un chef certificado. Ok, pues cuando se realizan estudios de toxicología, uno de las cuestiones más importantes es, como les decía, cuantificar qué tanto puede ser tóxico o no un agente, ya sea químico, biológico o físico. Y para hacer esa cuantificación, una de las herramientas, ¿sí? De los modelados, de la información que se obtiene de intentar comprender qué tan tóxico puede ser un agente químico, físico, biológico, pues es a través de las curvas dosis-respuesta. Okay, aquí lo que ustedes observan son esas curvas dosis-respuesta. En el eje de las X tenemos la dosis, en el eje de las Y tenemos la respuesta que se está midiendo, que puede ser, por ejemplo, una respuesta para ver qué tan letal puede ser un agente tóxico. Por ejemplo, aquí dice porcentaje de respuesta, podría ser la cantidad de individuos que mueren derivado de la administración de cierta dosis de un agente tóxico. O también podría ser la cantidad de individuos que presentan una respuesta inflamatoria en presencia de cierta dosis, ¿no? De este tipo de agentes tóxicos que se están probando. Puede ser variada el tipo de respuesta que se esté analizando, pero lo más importante es entender que este tipo de curvas pues nos permiten conocer qué tan fuerte es ese efecto tóxico que tenga alguna sustancia. ¿Sí? A través de esas curvas de dosis-respuesta podemos entender si un incremento de la dosis también puede incrementar la intensidad de un efecto o su gravedad. ¿Okay? Y puede obtenerse una curva dosis-respuesta de todo el organismo, de todo un organismo completo. Se puede obtener una curva dosis-respuesta del análisis, ¿no? del efecto de esa sustancia en un órgano en particular o incluso en células en particular. ¿Ok? Entonces son bastante útiles este tipo de curvas dosis-respuesta. ¿Okay? Hay algunos efectos tóxicos, como por ejemplo efectos letales, como los que se pudieran generar derivado de la exposición a un agente tóxico, como la muerte o el cáncer, ¿sí? Que no tienen, por ejemplo, un efecto carcinogénico, que no podemos decir que tiene un grado, sino que aquí podemos hablar de efectos que son todo o nada, ¿sí? Presencia o ausencia.
Y también este tipo de curvas nos podrían ayudar a entender un poco acerca de este tipo de efectos, que muchas veces son efectos multifactoriales. O sea, hay muchas causas detrás de generar un efecto letal o generar una enfermedad de este tipo como el cáncer. Entonces, pues, son las curvas dosis-respuesta, pues son de este tipo de instrumentos que son bastante útiles en estos análisis de tipo cuantitativo. Ok, entonces recordemos, siempre quiero que tengan presente, el efecto no solo depende de la dosis, okay, pero sí es un factor bastante importante. Y la relación dosis-respuesta se conoce como la asociación entre la dosis, o sea, la concentración del agente tóxico, que puede ser cualquier tipo de sustancia o fenómeno físico, y el porcentaje de individuos, ¿sí? Que presentan una determinada afectación, que se conoce como pues la variable de respuesta, que era lo que ustedes veían en el eje de las Y en la gráfica pasada. El establecimiento de las relaciones dosis-efecto y dosis-respuesta pues es esencial en toxicología porque permite conocer qué tan fuerte puede ser un efecto tóxico o qué tan bajo puede ser, dependiendo de la sustancia. Y bueno, generalmente en los estudios médicos epidemiológicos se utiliza esta relación dosis-respuesta para, digamos, establecer un criterio, para establecer, digamos, la posible causa, digamos, para establecer si existe una relación de causalidad entre un agente y una enfermedad, ¿sí? Para saber si podemos decir que determinado agente tóxico es el agente etiológico de una enfermedad. ¿Okay? Entonces, como verán, pues tiene una relevancia bastante importante porque nos permitiría conocer en cuanto a toxicología de alimentos si pues una persona se enfermó o presentó algún tipo de daño derivado de la exposición a la ingesta de un alimento en particular. ¿Okay? Pueden realizarse varias curvas de dosis-respuesta respecto a una misma sustancia química y con el objetivo de crear una curva, una gráfica por cada tipo de efecto, como lo que les mencionaba antes, efecto inflamatorio, efecto citotóxico, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se quiera analizar, pues se establece una curva para cada tipo de efecto. ¿Y cuáles efectos se pueden medir? Se puede medir la letalidad de un agente, se puede medir si es alergénico o no, se puede medir si es mutagénico, teratogénico, ¿sí? Si daña, por ejemplo, a la descendencia, si genera pues algún impacto de este tipo en la descendencia de un organismo vivo, ¿sí? Si es inflamatorio, si es carcinogénico, si es hepatotóxico, nefrotóxico o hemotóxico, si genera toxicidad en la sangre. Y bueno, en este sentido se pueden evaluar diferentes tipos de toxicidad. ¿Okay? Podemos evaluar con diferentes modelos toxicidad aguda, subaguda, subcrónica y crónica. Y al mismo tiempo, para hacer ese tipo de evaluación, pues se utilizan como referencia diferentes tipos de dosis, ¿sí? Conocidas como, por ejemplo, la dosis letal 100 o la dosis letal 50, la dosis efectiva, ¿sí? Que genera algún tipo de efecto. También tenemos adicionalmente la concentración inhibitoria 50, también puede ser. Y otras dos dosis que se conocen como la LOAEL y la NOAEL, ¿sí? En las que digamos que es el nivel mínimo en el que no se muestra un efecto, pero en el que se muestra apenas el efecto adverso, y aquí la NOAEL es el nivel o la dosis en la que no se muestra, la que no se observa ningún efecto adverso. A continuación, pues les voy a explicar un poco de cada uno de los modelos que se utilizan, cómo se hacen las evaluaciones, y pues vamos a continuar. En cuanto al primer tipo de toxicidad, que es la toxicidad aguda o acute toxicity, podemos considerar que la toxicidad aguda de un agente tóxico se refiere a los efectos adversos que se manifiestan tras la administración por una vía en específico de una sola dosis de una sustancia o de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas o como consecuencia de la exposición por inhalación durante 4 horas. En los animalitos, generalmente cuando se hacen este tipo de estudios en animales,
pues se administran dosis únicas entre 2000 y 5000 miligramos por kilogramo de peso del animalito, o dosis múltiples de concentraciones más bajas, por ejemplo 100, 10 o 5 miligramos por kilogramo. A continuación les voy a explicar algunos de los conceptos que también es importante que ustedes entiendan al momento de hacer estas evaluaciones de toxicidad aguda. ¿Sí? Se van a fijar que en los 4 tipos de toxicidad que se pueden evaluar, pues lo que va cambiando es la cantidad de dosis que se administran, el tiempo de administración, es lo que generalmente va a cambiar. Y en estos estudios de toxicidad aguda generalmente se pueden obtener los parámetros de dosis letal, y de dosis letal 100 o dosis letal 50. Y bueno, el cálculo de las dosis letales es una manera estándar pues para determinar qué tan tóxico es una sustancia química. La dosis letal exacta para cualquier producto químico es muy difícil de determinar, y esto sí me gustaría que se les quedara bien grabado, y por eso no se determinan justo los valores, digamos, de decir de manera tajante, la dosis tóxica es, por ejemplo, 25 miligramos por kilogramo, sino que se hablan de rangos de toxicidad o rangos de peligro de toxicidad, porque ya les había comentado, dependiendo del individuo en el que se administre algún tipo de sustancia tóxica, no solo importa la dosis, sino el mismo metabolismo del individuo. Entonces hay que trabajar siempre con rangos de peligro o rangos de toxicidad al momento que se hacen estos estudios. ¿Ok? Entonces, considerando esa variabilidad del metabolismo de cada individuo, como por ejemplo pues la edad, las mutaciones genéticas, alteraciones en el metabolismo, como por ejemplo cambios en los ciclos circadianos, en los ciclos alimenticios, pues hay que trabajar con ese tipo de rangos para pues siempre ir a la segura. Entonces, de esa manera, los estudios científicos lo que determinan son los rangos de toxicidad, y se dice esto pues porque la toxicidad es relativa, ¿sí? Relativa a estas variables pues, que les estoy comentando. Aquí les puse una pequeña infografía pues de algunas de esas dosis letales, de esas dosis mortales, como por ejemplo de la cafeína. ¿Sí? La dosis letal de la cafeína serían 10 gramos por kilo, que por ejemplo sería equivalente a consumir 93 tazas de café fuerte, de café concentrado. Azúcar, ¿sí? El azúcar, ¿cuál sería la dosis mortal? Pues sería 217, 2.17 kilos, o lo equivalente a consumir 38 latas de refresco de cola. ¿Cuál sería la dosis letal de alcohol? Aproximadamente 7.060 mililitros de alcohol por kilo, y lo que es equivalente a 13 shots de vodka. ¿Okay? Y una dosis letal de sal pues, es equivalente a 56.25 gramos, equivalente a 4 cucharadas soperas de sal. Yo supongo que es gramos por kilo también. Entonces, tómalo en cuenta porque pues al momento de estar consumiendo este tipo de alimentos, pues siempre es bueno hacerlo en cantidades moderadas. Como les decía, de estos estudios de toxicidad aguda, pues se obtienen los valores de las dosis letales, que pueden ser la dosis letal 100 o la dosis letal 50. Vamos a empezar por explicar qué es la dosis letal 50. Y la dosis letal 50 es la concentración de una sustancia química, ya sea en miligramos por kilogramo, miligramos por mililitro, molaridad, que sea capaz de reducir al 50% de la población experimental de animales, que se conoce como N. Se debe de detallar para este tipo de estudios la vía de administración, si por ejemplo fue intraperitoneal, si fue por administración por vía oral, o por vía inhalada, ¿okay? Porque eso también es un factor importante, como les mencionaba antes. Entonces, a través de estos estudios de dosis letal 50, pues se conoce cuál es la concentración a la cual se muere el 50% de la población. ¿Sí? Entonces, esta dosis letal 50 pues fue establecida por J.W. Trevan en 1927 en un intento de encontrar una fórmula para estimar la potencia relativa de envenenamiento con drogas o medicinas usadas en esa época. Él desarrolló la prueba de dosis letal 50